Reconocemos tu presencia y reconocemos tu morada en nosotros. Tú habitas en cada uno de nosotros. Tú eres el que nos fortalece. Tú eres el que nos ayuda. Oh, manto le branca ribasota la ley. Espíritu del Señor, gracias por vivir en nosotros, por acompañarnos cada día en medio de cada situación. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tómete tiempo de enseñanza, Señor, y te ruego que estés con mi boca y que me enseñe lo que he de hablar. Y te ruego que estés con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, para que tu palabra les sea revelada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre las tres voces. ¿Cuáles son las tres voces que nosotros podemos oír, hemos oído y oiremos? Estas tres voces son, número uno, nuestra propia voz. Número dos, la voz de Satanás y los demonios. Y número tres, la voz de Dios. Ahora, de estas tres voces, la voz que nos interesa escuchar es la voz de Dios. Por lo tanto, para nosotros poder escuchar, porque mire, déjeme decirle algo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si usted y yo somos ovejas de Jesús, usted y yo oímos la voz de Jesús. Entonces, el problema no es si oímos o no oímos la voz del Señor. El asunto es si la estamos distinguiendo, si le estamos discerniendo la voz del Señor. Usted recuerda que cuando el Señor le habló a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, Samuel pensó que era Elí que lo llamaba. Pero cuando Samuel va donde Elí, Elí le hace saber y le dice, mira, si tú escuchas esa voz otra vez, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Si Elí no le hubiese enseñado a Samuel a cómo distinguir la voz de Dios, Samuel nunca iba a saber que era Dios que le estaba hablando. De la misma forma, a ti y a mí muchas veces Dios nos ha hablado, pero no hemos distinguido su voz, no la hemos discernido, porque nadie nos enseñó que era Dios que nos estaba hablando. Entonces, el asunto no es si Dios nos habla o no, el asunto es si tú y yo conocemos la voz de Dios, porque Él sí habla. Nosotros somos un pueblo profético y que somos un pueblo profético significa que el Espíritu de Dios habita en nosotros y el Espíritu de Dios nos habla y el Espíritu de Dios nos guía. Entonces, eh, ahora el asunto es tú y yo saber cómo es que el Espíritu habla, saber distinguir y discernir cuándo me está hablando el Espíritu de Dios, cuándo me está hablando mi propia voz, que sería la voz de mi alma, y cuándo me está hablando la voz de un demonio. Amén. Debemos entender que Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos los lugares. Por lo tanto, debemos saber que Satanás tiene un ejército de demonios que los representa y que literalmente llenan la tierra. Entonces uno puede decir, bueno, Satanás me está haciendo la guerra, pero realmente no es Satanás en persona, es un demonio que representa a Satanás y que nos hace la guerra. Por eso, cuando usted me escuche que yo hable de la voz de Satanás, no estoy hablando de Satanás en persona, estamos hablando de la voz de un demonio que representa a Satanás. Amén. Pero lo primero que nosotros tenemos que aprender a discernir es nuestra propia voz. ¿Por qué? Porque hasta que no conozcamos nuestra propia voz, no podremos conocer la voz de Dios. La Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, mire esto, una de las razones por la cual Dios nos procesa a nosotros es para Dios llevarnos a que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. La verdad es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos hasta que Dios nos procesa. Una vez Dios nos procesa, entonces usted y yo
comenzamos a conocernos a nosotros mismos. La razón por la cual nos lleva al desierto el Señor y la razón por la cual el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto fue para que ellos se pudieran conocer a ellos mismos. Hay algo que tiene que ver con nosotros los seres humanos, y es que nosotros no podemos conocer nuestro verdadero yo hasta que no somos sometidos a presión. Es cuando somos sometidos a presión que podemos conocernos de verdad nosotros mismos. Salmo 139, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Una de las razones por la cual Dios nos procesa es para que usted y yo podamos conocer de nosotros lo que ya Él sabe de nosotros, pero usted y yo lo ignoramos. Y eso que Dios sabe de nosotros, que tú y yo lo ignoramos, se manifiesta cuando somos sometidos a presión, cuando pasamos por desiertos. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es en el desierto donde nosotros conocemos verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. El apóstol Pedro no se conocía a sí mismo, ni entendía de lo que su carne era capaz. Por eso, cuando Pedro niega al Señor, Pedro lloró amargamente. Pero la razón por la que Pedro lloró amargamente cuando niega al Señor es porque Pedro conoció algo de sí mismo que él no conocía. Pedro ese día dijo: ¿cómo fui capaz de negarlo? Jamás pensé que yo lo negaría. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Lucas 22:61? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esa mirada que el Señor le dio a Pedro no era una mirada de condenación, no era una mirada de acusación, era una mirada de diciéndole: Pedro, tranquilo, esto ya yo lo sabía. Tú no sabías esto de ti, pero ya yo lo sabía, y aún así te escogí y te llamé, porque tengo un propósito y un plan contigo, y esta falla tuya no va a anular mi plan ni mi propósito contigo. Porque nosotros debemos saber que aunque nos rompamos en las manos del Señor, como el alfarero toma ese vaso que se rompe y lo hace de nuevo, así el Señor no nos desecha. Cuando nos rompemos en sus manos, Él no nos tira a la basura, Él nos transforma. Dice Jeremías 18:4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. El Señor no nos desecha cuando nos rompemos en sus manos, sino que nos transforma. El Señor sabía algo de Pedro que Pedro no sabía. Cuando el Señor le dice a Pedro: tú vas a negar 3 veces que me conoce, Pedro le dice al Señor: Señor, yo jamás te negaré. Es más, yo estoy dispuesto a morir por ti. Porque Pedro no se conocía a sí mismo, no conocía la debilidad y la fragilidad de su carne. Pero cuando Pedro pasa por ese proceso, Pedro conoció algo de sí mismo que hizo que él se humillara. Porque es cuando tú y yo conocemos nuestra fragilidad que tú y yo verdaderamente comenzamos a ser humildes. Porque no nos humillamos en la mano del Señor hasta que no conocemos los débiles que realmente somos. Y yo quiero decirle algo. Apocalipsis 7:14 dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo quiero decirte que cuando tú y yo fallamos, el Señor no nos desecha. Cuando la ropa se ensucia, no la tiramos a la basura, la lavamos. Así también cuando usted y yo fallamos, Jesús nos invita a lavar nuestro vestido en su sangre para que podamos levantarnos de nuevo y seguir adelante con vestidura nueva. ¿Y cómo lavamos nuestro vestido en la sangre del Señor? Confesando al Señor nuestros pecados. Y ahí su sangre nos lava y borra nuestros pecados, y el Espíritu de Dios nos restaura. Entonces,
Es el conocernos a nosotros mismos lo que nos va a ayudar a nosotros verdaderamente poder distinguir nuestra propia voz de la voz de Dios. Por eso, mientras más procesado tú eres, más te conoces a ti mismo. Porque a medida que Dios te procesa y te quebranta, Él lo va haciendo a través de revelándote a ti mismo quién tú eres realmente. Pero cada vez que tú conoces tu verdadero yo, fallas y te humilla, Él te levanta y transforma esa parte de ti en la cual te humillaste. Entonces, a medida de esos procesos de quebrantamiento, es donde usted y yo vamos conociendo nuestro verdadero yo. Y cuando conocemos nuestro verdadero yo, entonces es cuando nosotros podemos conocer nuestra verdadera voz. ¿Cómo hablo yo? Entonces, ¿cómo es mi propia voz? ¿Cómo es mi propia voz? Para nosotros poder conocer nuestra propia voz, nosotros tenemos que entender que nuestra propia voz está formada por nuestras experiencias. Nuestra propia voz está formada por nuestra manera de pensar, por nuestras emociones, por los patrones adquiridos a lo largo de nuestra vida. Y es ahí donde usted y yo corremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos al confundir nuestras emociones, nuestros deseos con la voz de Dios. Porque muchas personas confunden sus deseos personales con la voz de Dios y dicen, ¿sabe qué? Dios me habló, pero Dios no le habló. Lo que pasa es que está llamando a sus propios deseos personales la voz de Dios. Entonces, ¿qué factor influye en nuestra propia voz? Nuestra propia voz no surge en el vacío. Nuestra propia voz está marcada por traumas pasados, por heridas emocionales, por experiencias que dejaron huellas y que muchas veces condicionan nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de pensar. Entonces, por ejemplo, una persona que esté luchando constantemente con el miedo, porque tuvo una experiencia en el pasado donde el miedo la marcó. Normalmente una persona que ha sido mordido por un perro tiende a quedar con un trauma y tiende a quedar con un espíritu de temor. Entonces, una madre, digamos, que tiene un espíritu de temor y un día su hijo no ha llegado a la casa, son las 4 de la mañana, su hijo no ha llegado a la casa, esa madre de repente, ese temor comienza a ministrarle y comienza a decirle, mira, a tu hijo le pasó esto, tu hijo le pasó aquello, y esa madre comienza a entrar en shock, comienza a entrar en pánico y comienza a creer que ese temor que siente de que a su hijo le pasó algo es la voz de Dios que le está hablando. Entonces confunde eso con la voz de Dios. Al rato llega el hijo sano y salvo y nunca fue Dios quien le habló, fue un espíritu de temor. Ahora, ¿por qué ese espíritu de temor pudo atormentarla? Porque hay traumas en su vida que no han sido sanados. Hay heridas emocionales en su vida que no han sido sanados. Entonces, esos traumas pasadas, esas experiencias dolorosas del pasado que dejaron huellas emocionales y que no han sido sanadas, porque o no la hemos reconocido o no hemos sido ministrados en esa área, muchas veces condicionan nuestra manera de nosotros reaccionar y esas heridas comienzan a imitar en nuestras vidas la voz de Dios y comienzan a llegar voces como nadie te quiere, nadie te ama, aquí todo el mundo habla mal de ti, mira cómo esa persona te mira, está pensando algo mal de ti. Y comenzamos a creer que eso es Dios que nos está hablando y no es Dios que nos está hablando nuestra propia voz, que está influenciada por las heridas emocionales. Cada uno de nosotros tiene inclinaciones naturales que moldean nuestra voz interior. Cada uno de nosotros tiene temores e inseguridades. Y ese miedo y esas inseguridades pueden hablarnos constantemente disfrazados de prudencia o lógica. Heridas emocionales que no han sido sanadas. Esa forma de pensar, lo que repetimos, lo que creemos, forman una voz que escuchamos dentro. Entonces, ¿dónde se da lo que se llama una contaminación profética? Una contaminación profética se da cuando nuestra propia voz se mezcla con la voz de Dios
y no sabemos distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es nuestra propia voz. Y muchas veces pensamos que es Dios que nos está hablando, cuando en realidad nos está hablando nuestro propio corazón, que está lleno de inseguridad, lleno de temor, lleno de orgullo, y pensamos que es la voz de Dios. O incluso esa voz interior nos está hablando palabras que en algún momento alguien usó para maltratarnos, para herirnos, para ofendernos. Y esa voz interior nuestra sigue repitiéndonos esa palabra. Y pensamos que Dios nos está hablando. Entonces nuestra voz interna comienza a repetir lo que viene del temor, lo que viene del fracaso. Tú no sirves, nunca llegarás a nada. Nuestra propia voz comienza a hablarnos de las cosas que deseamos. Hazlo, es de Dios. Cuando en realidad es lo que queremos escuchar, pero no es Dios que nos está hablando. ¿Y cuántas personas, siendo guiadas por su propia voz, por sus propias emociones, comienzan a llamarle la voz de Dios a lo que es un deseo personal o a lo que es un temor disfrazado? Y justificamos decisiones diciendo que fueron de dirección divina, cuando no fueron direcciones divinas, sino que más bien fue nuestra propia voz y nosotros creímos que era la voz de Dios. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos sanidad interior para que nuestra propia voz sea sanada y se alinee con la voz de Dios. Necesitamos sanidad interior. Que Cristo sane lo más profundo de nuestro corazón. Para que nuestra propia voz sea sanada, debemos renovar la mente con la palabra de Dios, no ir más allá de lo que está escrito. Para que nuestra propia voz sea sanada, debemos aceptar confrontación y aceptar corrección. La Biblia dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Sabe qué hacemos muchos? Que decimos, no, Dios me habló y por ahí me voy, y no buscamos consejos, no buscamos orientación. Y para tú confirmar que Dios te está hablando, tú necesitas, número uno, ir a la palabra de Dios. Y número dos, tú necesitas ir a las autoridades espirituales, los hombres y las mujeres que tienen un trayecto caminando con Dios y que ya han vivido experiencias que te pueden ayudar a ti en lo que tú estás viviendo. Entonces muchos dicen, Dios me habló y por ahí se va. Entonces no aceptan corrección, no aceptan ser confrontados. Y muchas veces Dios va a usar líderes espirituales para que te aclaren si realmente Dios está hablando o Dios no te está hablando. Entonces usted debe saber que nuestra propia voz siempre va a ir hacia el ego. Nuestra propia voz siempre va a ir hacia el yo. Nuestra propia voz siempre va a ir hacia tu deseo, hacia lo que tú quieres, hacia lo que a ti te gusta. Siempre tu propia voz te va a inclinar hacia el yo, hacia el ego, hacia lo que tú quieres, hacia lo que a ti te gusta, hacia lo que tu alma está viciada, si es el temor, si es el fracaso, etcétera. Siempre te va a guiar y te va a encaminar hacia eso. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra propia voz, para que no seamos engañados por nosotros mismos. ¿Cuántas personas, guiados por su propia voz, han cometido tantos errores diciendo, no, pero que fue que Dios me habló? Y luego se dan cuenta que Dios nunca le habló, que realmente lo que estaba pasando era que ellos se dejaron engañar por su propia voz interior. Se dejaron engañar por su propia voz interior. Y entonces, al dejarse engañar por su propia voz interior, cometieron errores llamándole que era la voz de Dios. Entonces, para no ser engañados, mire esto, para no ser engañados, primero que todo, usted necesita confirmar con la palabra de Dios lo que usted siente que Dios le está diciendo. Nunca Dios va a contradecir su palabra. Si usted es una persona casada, Dios nunca te va a decir, deja a tu marido y cásate con otro. Porque la Biblia dice que honroso es el matrimonio, el hecho sin mancilla. Entonces Dios nunca te va a mandar a ti a abandonar un hogar. Dice la Biblia incluso que la mujer, si tiene un marido inconverso y él no tiene problema con que ella sea creyente, dice la Biblia que la mujer conviva con el inconverso. O sea, para que usted vea, entonces, nunca Dios te va a mandar a tú darle la espalda a lo que está escrito.
Cualquier cosa que tú sientes que contradice lo que dice la Biblia no es la voz de Dios. ¿Es tu propia voz o es una voz demoníaca? Número dos, busca consejos con líderes cristianos. No busque consejo con el hermanito, con la hermanita. Busca consejo con líderes cristianos que tienen trayectoria, que tienen años caminando con el Señor, que tienen testimonio, que tienen firmeza, que han permanecido, porque los pensamientos con el consejo se ordenan y en la multitud de consejeros está la sabiduría. No te creas altivo y orgulloso donde tú digas, no, a mí Dios me habló y si Dios me habla yo obedezco. No, espérate. Dios está de acuerdo en que busquemos confirmación. La Biblia dice que debemos buscar confirmación por dos o tres testigos. Dios está de acuerdo que tú busques confirmación. Busca confirmación en las escrituras, busca confirmación con líderes espirituales, específicamente tus pastores, busca confirmación y busca confirmación pidiéndole al Señor, Señor, confírmame, ¿eres tú que me está hablando o no? Pero ¿sabe por qué no hacemos esas cosas? Porque realmente lo que queremos es hacer nuestra propia voluntad. Y como lo que queremos hacer es nuestra propia voluntad, corremos por ahí como un caballo que lo acaban de soltar. Y entonces terminamos cometiendo graves errores, siendo engañados por nuestra propia voz. Nuestra propia voz nos va a engañar porque siempre nos va a influenciar hacia lo que nuestra alma está viciada. Si tu alma está viciada al rechazo, tú vas a oír supuestamente a Dios diciéndote, aquí no te quieren, aquí no te aman, fulana no quiere saber de ti, Perencejo habla mal de ti, porque tu alma está viciada al rechazo. Si tu alma está viciada al temor, tú vas a estar en lugares y tu propia voz te va a decir, supuestamente Dios, de que sal de aquí que viene un terremoto, sal de aquí que se va a caer el techo, sal de aquí que viene alguien a matarte, porque tu alma está viciada al temor. Entonces nosotros tenemos que saber que no podemos dejar que nuestra alma sea la que dirija nuestra vida y pensar que lo que el alma dice es la voz de Dios. No es la voz de Dios, es que el alma está programada para actuar de esa forma. Por eso el alma necesita ser sanada y necesita ser reprogramada con la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces, luego de mi propia voz, la segunda voz que tengo que saber y conocer, identificar, es la voz de Satanás y sus demonios. Porque no solamente habla mi propia voz, también habla Satanás y los demonios. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sido engañados por su propia voz y le han llamado a su propia voz la voz de Dios y luego te das cuenta que Dios nunca te habló, que era tu propia voz. Yo he sido engañado por mi propia voz y yo he vivido esa experiencia. Y luego me he humillado al Señor y le he dicho, Señor, perdóname, tú nunca me hablaste, yo dije que tú me hablaste, pero realmente era mi propia voz y yo la creí. Pero en la práctica es donde uno aprende en la práctica a discernir. La Biblia dice que lo que tienen madurez son los que están ejercitados en el discernimiento del uso de los sentidos en el bien y el mal. Yo quisiera decirle que lo profético se aprende en un día, pero no. Uno lo aprende y muchas veces uno lo aprende cometiendo errores. Entonces, tú de repente dices, bueno, yo siento que Dios me habló que haga esto, lo hace, te va mal, luego tú dices, wow, Dios no me habló, pero ya tú sabes cuándo es que Dios no te habla. Ya tú sabes que eso que tú sentiste ese día no era Dios, era tu alma. Cuando tu alma vuelve a hablarte a sí mismo, entonces ya tú dices, no, eso no es Dios, ese es mi alma. Hace poco yo tuve una experiencia. Una vez yo iba para un viaje a Colombia y cuando yo iba para ese viaje a Colombia, yo estaba en el aeropuerto y yo iba a durar una semana en Colombia traduciéndola a un profeta de la India. Cuando yo estoy en el aeropuerto, me compraron el pasaje, eh, todo incluido, hospedaje, todo, y al final me iban a una ofrenda, al final, cuando yo terminaba. Cuando yo estoy en el aeropuerto, de repente me da lo que yo puedo decir que es un ataque de ansiedad. Estoy en el aeropuerto, me da lo que es un ataque de pánico. Y yo digo, Dios mío, ¿qué me pasa? Y lo que siento es, no te montes en el avión, no vayas a Colombia. Yo dije en mi interior, pero yo me estaré volviendo loco. ¿Cómo que yo no vaya a Colombia? Esa gente me están esperando, esa gente me pagaron vuelos, me van a dar comida, hospedaje y hasta una ofrenda al final, pero yo me estaré volviendo loco. ¿Y sabe qué yo dije? Yo dije, esto es el diablo que me está haciendo la guerra.
¿Qué hice? Luché en contra de eso que sentía y me fui a Colombia. Yo duré 7 días en Colombia porque era 7 días que íbamos a durar haciendo una serie de conferencias y predicaciones. Durante esos 7 días, el mismo ataque de ansiedad y de pánico que me dio en el aeropuerto, me daba todos los días. Y cuando me daba ese ataque, lo que me llegaba era, yo no te quiero aquí, yo no te quiero aquí. Yo dije, Dios mío, yo me estoy volviendo loco. Mire, yo quiero decirle que yo pasé 7 días en Colombia, hice lo que fui a hacer, pero eso fue un infierno, eso fue una pesadilla. Usted no tiene idea lo terrible que fue eso. ¿Por qué? Porque yo fui en desobediencia. Yo pensaba que era el enemigo que me estaba haciendo la guerra para que yo no fuera. No era el enemigo, era el Espíritu Santo que me estaba diciendo, no vayas. Y me estaba gritando, no vayas. Y me remenió la tierra, me remenió las bases y me provocó ese terremoto interno. Y yo pensaba que era el enemigo. Pero yo dije, Dios mío, pero ¿cómo el enemigo puede tener tal acceso a mi interior que me ocasiona tal desequilibrio? Cuando quien vive en mí es el Espíritu Santo. Bueno, pasé la semana, llegué a mi casa, me humillé, le pedí perdón al Señor y viví la peor experiencia de mi vida. Nunca en mi vida había vivido algo tan feo. Estar fuera de la voluntad de Dios. Y cada día el Espíritu de Dios sacudiendo mi interior. Yo no te quiero aquí. Perfecto. Quedó ahí. Pues en otra ocasión sucede que yo iba a tomar una decisión. Y cuando yo voy a tomar esa decisión, que voy camino a hablar con alguien para quedar de acuerdo en una decisión que iba a tomar con esa persona, cuando voy en el camino, me viene el mismo terremoto interno que me vino en el aeropuerto el día que Dios me dijo que no fuera a Colombia y yo pensé que era el diablo. Cuando me vino este terremoto interno y cuando ese terremoto interno me vino, sentí lo mismo que ese día en el aeropuerto y automáticamente lo que me llegó fue no tomes esa decisión con esa persona, no la tomes. Y yo me detuve y dije, yo ya esto lo viví, ya esto lo viví. Y cuando yo fui a Colombia, yo viví la peor semana de mi vida porque era Dios que me está hablando, que me estaba hablando. Como ya yo esto lo viví, ya yo sé lo que se siente cuando es Dios que te está diciendo no haga algo, esto yo no lo voy a hacer. ¿Y sabe qué hice? No lo hice y le di para atrás. Ahora bien, ¿cómo yo pude discernir que era Dios que me estaba hablando? Porque ya Dios lo había hecho otra vez. La otra vez desobedecí, pensé que era un ataque demoníaco, era Dios, pero ya como ya esta vez ya yo tengo esa experiencia, ya yo dije, esto fue lo mismo que sentí la otra vez, así que esto yo no lo hago y le di para atrás. Entonces, ¿qué yo te quiero decir? Que yo quisiera decirte, no, lo profético es fácil, eso es fácil, no, no es fácil. Mire, tú vas a desobedecer a Dios pensando que no es Dios y después que vengan las consecuencias, tú te alineas, te humillas y luego va a volver otra situación. Dios va a volver a hablarte como te habló la primera, pero en esa otra situación tú vas a retroceder porque ya tú sabes lo que se siente cuando es Dios que te habla. Entonces, es a medida de la experiencia, a medida que experimentamos el trato de Dios, que vamos conociendo cómo es que Él nos habla. A mí en particular, cuando Dios me habla, me provoca terremoto interno. Si yo voy para La Vega y digo, voy para La Vega, y cuando me monto en el vehículo me da un ataque de ansiedad y un ataque de pánico, ya yo sé que Dios me está diciendo, no vaya. Ya yo lo sé. ¿Por qué? Porque solo Él tiene acceso a mi interior para ocasionarme eso. Porque en mí quien habita es el Espíritu Santo. Cuando yo estoy encaminado en su voluntad, yo siento esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sé, voy por buen camino. ¿Usted me entiende? Ahora bien, el problema es serio porque cuando usted ha hecho compromiso y de repente usted va a ese compromiso y Dios te dice no, entonces ahí usted dice, wow, ¿qué hago? ¿Quedo mal con el hombre o quedo mal con Dios? Mire, yo después que viví eso en Colombia aprendí que es mejor quedar mal con el hombre y no tener a Dios encima de ti diciéndote, yo te dije que no, yo te dije que no. ¿Usted me entiende? Es mejor porque mire, horrenda cosa, dijo David, es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ¿qué hice en esta ocasión? Quedé mal con el hombre
pero quedé bien con Dios. Porque dije, ya yo conozco esto, ya me pasó la vez que iba allá a Colombia. Así que yo prefiero quedar mal con el hombre, le hablé al hombre, mira, discúlpame, no va a poder hacer ese negocio, le di para atrás y quedé bien con Dios. ¿Qué hubiese pasado si yo ignoro la voz de Dios y hago lo mismo que hice cuando fui a Colombia? Hubiese hecho ese negocio y me hubiese arrepentido de haberlo hecho, porque me iba a ir muy mal. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que la voz de Dios la vamos conociendo a través de la práctica, de la práctica. Ahora yo sé cómo Dios habla cuando me dice no hagas esto. ¿Usted me está entendiendo? No sé si me estoy explicando bien. Ahora mire esto. Tenemos que conocer la voz de Satanás también. ¿Por qué? Porque también Satanás y sus demonios también hablan. También hablan. Yo quiero mostrarle algunos casos en la Biblia donde Satanás ha hablado. Mire este. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3 versículo 1. En Génesis capítulo 3 versículo 1, Satanás le habla a la mujer Eva. Yo quiero que tú sepas que siempre que Satanás o los demonios te están hablando, siempre te van a guiar a irte en contra de lo que Dios te ha dicho. Siempre. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire esto, la serpiente era astuta. Y mire la astucia de la serpiente. Esa palabra astucia quiere decir que la serpiente tenía una habilidad para engañar, una habilidad para confundir, una habilidad para hacerte dudar y para tergiversar o torcer lo que Dios dice. Entonces, mire esto. Dios le dijo al hombre, a Adán y a Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, pero de todos los árboles del huerto pueden comer. Pero mire lo que le dice la serpiente a Eva, con que Jehová Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Pero la serpiente quería meter una duda y una confusión en la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire esto, Dios dijo, morirán. La serpiente dijo, no moriréis. ¿Sabe qué está haciendo la serpiente? Está yéndose en contra de lo que Dios dijo. Siempre que Satanás habla, se va a ir en contra de lo que Dios establece. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Número dos, siempre que Satanás y los demonios hablan, apelan al ego, a engrandecerte, a que tú pienses en ti mismo, en tu beneficio, en lo mejor para ti, entre comillas, y te hacen olvidar de cuál es el propósito de Dios contigo. Y esa conversación hizo que la mujer viera lo que era malo como bueno y lo que era bueno como malo. Esa conversación. Mire con qué Satanás hizo con ella. Se fue en contra de la palabra y le hizo creer que ella sería como Dios. Pero otra conversación también nosotros vemos en el libro de... Hay tantas, pero solamente le voy a mostrar otra más. Hechos 5, Hechos capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice. Hechos capítulo 5, versículo 3. Quiero decirte que Dios te va a hablar para que tú desenmascares la mentira que el diablo te ha dicho y que tú las has creído, como si fueran palabra de Dios. Pero hoy tú le vas a decir al diablo, ya no creo tus mentiras, rechazo toda mentira que tú me has dicho y yo he creído que han sido de Dios. Mire, Hechos capítulo 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Mire esto, Ananí y Zafira venden un terreno y se ponen de acuerdo, le dicen a la iglesia, vamos a vender un terreno y vamos a dar todo lo que ese terreno nos dé, la venta de ese terreno la vamos a dar como ofrenda a la iglesia. Pero cuando ellos venden el terreno, ellos se ponen de acuerdo para solamente traer una parte y hacer creer
que esa parte que ellos trajeron era la totalidad de la venta del terreno. Ahora, ellos pensaban que estaban actuando humanamente. Ellos no se imaginaban quién estaba detrás de esa decisión. Y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué? Y dijo Pedro, Ananías, Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire esto. El que puso la idea en el corazón de Ananías y Zafira de que se quedaran con una parte de la heredad y le hicieran creer a Pedro que ese era el total, fue Satanás. Satanás puso en el corazón de ellos engañar a la iglesia, mentir a la iglesia. Ellos no sabían que era Satanás. Ellos pensaban que eran ellos, cosa de ellos. Sin embargo, quien había puesto eso en el corazón de ellos era Satanás. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Que puso en el corazón de ellos mentir a la iglesia. ¿Qué hizo Satanás? Que puso en el corazón de Eva el hecho, le hizo creer a Eva que Dios le estaba mintiendo y que Dios le estaba negando el acceso al árbol de la ciencia de bien y del mal para que ellos no fueran como él. Entonces, ¿qué te quiero decir? Satanás, su primera característica es que él es padre de mentira. Por eso, cada vez que Satanás te habla, te va a hablar conforme a su naturaleza, te va a hablar mentiras. Y cuando hablamos de que él es padre de mentira, estamos diciendo que él está en contra de todo lo que es la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La palabra. La palabra es la verdad de Dios. Mire lo que dice la Biblia hablando de Judas, Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, Lucas 13, perdón, Evangelio de Juan 13:27. Entonces, tras el bocado, Satanás entró en él, en Judas. ¿Y qué hizo Judas cuando Satanás entró en él, en su corazón? Traicionó a Jesús. Esa idea vino de Satanás, no de Judas. Entonces, ¿qué yo quiero decirle? Pedro dice en Mateo 16:23, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque Pedro hablaba inspirado por ideas de Satanás. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que nosotros tenemos que tener discernimiento de cuándo es Satanás que está hablando, cuándo es un demonio. Yo tuve una experiencia cuando yo era nuevo creyente, donde yo estaba durmiendo en el templo y mientras yo dormía en el templo eran como las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y de repente yo abro mis ojos, pero cuando yo abro mis ojos, yo no estoy despierto físicamente, yo estoy despierto en el espíritu. Quien estaba despierto era yo en el espíritu, mi cuerpo seguía durmiendo. Y cuando yo miro a la derecha, que hay una pared que daba al patio en el templo, veo que hay un personaje parado ahí. Cuando veo ese personaje, era un hombre moreno, tenía como dos, aquí en la frente tenía como dos tutumitas de masa que le salían. Y cuando ese moreno me mira, él me habló y me dijo, no me mire, te odio. Pero cuando él me habló y me dijo, no me mires, te odio, él nunca movió la boca. Él habló a mi mente. Yo escuché en mi mente sus palabras resonar cuando él me habló. Luego él se abalanza sobre mí y está tratando de sacar mi alma de mi cuerpo. Pero cuando está tratando de sacar mi alma de mi cuerpo, que yo siento que todo un terremoto, es como si tuviera la tierra temblando, era terrible. Yo entonces clamo a Jesús y grito, Jesús, Jesús. Y cuando grité a Jesús, vi cuando dos rayos cayeron y ese demonio salió huyendo y escuché la puerta cuando se estrelló. Cuando eso pasa, en el momento yo despierto, pero ahora físicamente y ahora estoy en el cuerpo. Y cuando despierto en el cuerpo, yo sentí el corazón que me golpeaba el pecho, como que se me quería salir. Y yo nunca en mi vida había tenido tanto miedo como esa noche. Porque lo que yo vi no fue un sueño, yo viví una experiencia en el espíritu. Eso fue terrible. Y sentí tanto miedo y me fui al altar del templo y ahí, Señor, ¿qué fue lo que me pasó? No lo entiendo porque era un nuevo creyente. Ahora bien, ¿qué fue lo que aprendí de esa experiencia? Que ese demonio habló a mi mente sin mover la boca. Y ahí entendí que los demonios pueden hablar al pensamiento.
Los demonios pueden hablar al pensamiento. Y tú crees que eres tú que está pensando y es un demonio que está pensando. Los demonios no pueden hablar al espíritu, porque en nuestro espíritu habita el Espíritu Santo. Por eso la voz de Dios siempre viene al espíritu. Ahora, los demonios pueden hablar al pensamiento. Por eso dice la Biblia que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque van a venir pensamientos que no vienen de ti ni vienen de Dios. Ahora, si tú no sabes cómo hablan los demonios, tú vas a creer que esos pensamientos vienen de ti. ¿Por qué? Porque esos demonios son astutos. Ellos se paran al lado tuyo y ellos comienzan a hablarte en tu mente en primera persona y tú crees que eres tú que está pensando todo eso y comienzan a ministrar sensaciones a tu alma mientras te hablan. No, cualquiera se quita la vida, yo no sé para qué yo vivo. Y mientras te llegan esos pensamientos, tú sientes sensaciones en tu alma de depresión, de tristeza, y lo que menos tú te imaginas es que es una opresión demoníaca que te está ministrando. Entonces, por eso es importante saber que los demonios también hablan a nuestra mente y ministran a nuestras almas desánimo, cansancio, desaliento. A veces sentimos un peso sobre el cuerpo y decimos, wow, qué pesado me siento. Y es que estamos siendo ministrados por opresiones demoníacas. Entonces, ¿cómo es la voz de Satanás? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, la voz de Satanás es una voz extraña y una voz desconocida. Para el Hijo de Dios, la voz de Satanás no es una voz familiar. La voz de Satanás y de sus demonios, es una voz que produce incomodidad y que produce rechazo en el espíritu. Es una voz que nuestro espíritu rechaza y nos hace sentir incómodo, oprimido, apagado, desanimado, desalentado. Por eso dice Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La voz de Satanás es una voz que oprime, que cansa, que desanima, o que incita al pecado, a la mentira, a lo malo, y viene con ideas, viene con imágenes, viene con imaginación, viene con impulsos de haz esto, haz aquello, todo desviado de la palabra de Dios y de la vida de santidad. La voz de Satanás y los demonios es una voz que nos aparta de la palabra de Dios y de la santidad. Nos aparta de la palabra de Dios y de la santidad. Siempre busca que nos desviemos del camino recto y de la obediencia a la palabra de Dios. La voz de Satanás y sus demonios siempre es una voz que nos lleva a la contienda y a la confusión, siempre. A la contienda y a la confusión. Santiago 3:1 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La voz de Satanás es una voz que quita la esperanza, es una voz que produce una sensación de desesperanza y produce una sensación de fracaso. La voz de Satanás y su demonio desanima, acusa y nos hace sentir que no hay posibilidad de cambio, que llegamos al final y que ya nuestra vida se acabó. Cuando tú sientes esas cosas, estás siendo ministrado por un demonio. Dice Apocalipsis 2:10, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado fuera. Siempre la voz de Satanás nos va a traer desesperanza y desánimo. La voz de Satanás es una voz que cuestiona la verdad. Es una voz que cuestiona la palabra. La voz de Satanás y sus demonios siembra duda sobre lo que Dios ha dicho. Siembra duda, trae incredulidad, trae confusión. Miren, hay momentos donde un demonio te ministra y tú hasta duda de si Dios existe. Hay momentos donde un demonio te ministra y tú hasta duda de la cosa que Dios te ha dicho. Miren, a mí a los 19 años se me apareció el Señor Jesucristo. Se me apareció en carne. Se sentó y habló conmigo y me hizo el llamado a profeta. Ahí fue donde él me llamó como profeta, el Señor Jesucristo.
Y usted puede creer que yo he atravesado procesos tan difíciles y he sido atacado bajo presiones demoníacas tan fuertes que en esos momentos de ataque hasta he dudado de si esa experiencia fue real. Hasta he dudado de si ese fue Jesucristo en verdad. ¿Por qué? Porque cuando esos espíritus demoníacos te atacan, traen a tu mente incluso hasta duda de si Dios existe. Y yo eso no tengo que ser profeta para saber lo que a usted le ha pasado. Por eso dice la Biblia que tomemos el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si el escudo es de fe, ¿de qué son los dardos? ¿Quién me dice? Si el escudo es de la fe, ¿de qué son los dardos que apagamos con el escudo de la fe? De fuego. De fuego, pero de fuego y algo más. Apagamos con la fe los dardos de fuego del maligno que producen qué en nosotros. ¿Qué me dice? Si el escudo de la fe, ¿de qué son los dardos? Le voy a decir de qué. De incredulidad. Los dardos que el enemigo lanza contra nosotros son de incredulidad. Por eso se apagan con el escudo de la fe. Es la fe lo que apaga la incredulidad. Entonces, el enemigo, los demonios, van a lanzar dardos. Esos dardos son pensamientos a nuestra mente para que dudemos de Dios, de su existencia, de su palabra. ¿Sabe que usted ha dudado? Usted ha dudado de si es verdad que Dios va a salvar a su hijo, porque a ti te han profetizado, Dios va a salvar a tu hijo. Y hay momentos donde hasta te llegue esa duda, ¿será verdad que Dios lo va a salvar? Porque esos son ataques del enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos de la promesa de Dios. Entonces, cuando los demonios hablan, nos llevan a cuestionar la verdad de Dios. Siembran dudas sobre lo que Dios ha dicho. Siembran dudas aún sobre la misma realidad de Dios. Siembran dudas aún sobre nuestra misma salvación. Nos hacen pensar, ¿será que yo soy salvo o no? ¿Será que de verdad existe el cielo o no? ¿Será que de verdad Jesús es el único camino o no? Pero ¿sabe qué hizo Jesús ante cada ataque del enemigo que lo invitaba a dudar? Jesús se aferró a lo que está escrito y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, a Jehová tu Dios adorará y a él servirá. Porque cuando el enemigo te haga dudar de tu experiencia, yo quiero que tú sepas que jamás él podrá confundir la palabra, porque la palabra está escrita. Por eso tenemos que aferrarnos a lo que está escrito, porque en los momentos de tribulación y de ataques demoníacos, aún nuestra propia experiencia la comenzamos a dudar. Pero lo que está escrito es la fuente segura de lo que debemos agarrarnos. Cuando Satanás atacó a Jesús en el desierto, Jesús no se aferró a que la voz de Dios dijo, este es mi hijo amado. Jesús se aferró al escrito está. En momentos de procesos y desiertos, tenemos que aferrarnos a lo que está escrito, no a nuestras experiencias, porque aún nuestras experiencias el enemigo nos la va a hacer dudar. Pero la palabra verdad, la palabra escrita, es la palabra profética más segura. Tome esa palabra en su boca, la que está escrita como un arma de guerra, porque la palabra es la espada del Espíritu. La única arma ofensiva en las armaduras de Dios es la palabra. Esa palabra en tu boca, lo que está escrito en tu boca, es la espada que el Espíritu va a usar para hacer guerra espiritual a tu favor. Así que en medio de cada situación que tú estés viviendo, busca un versículo bíblico. Si tú estás teniendo problemas de salud, busca un versículo bíblico que hable de salud. Y tome ese versículo y úsalo como la espada del Espíritu. Y en medio de tu dolor y de tu dificultad, por sus llagas, fui curado, dice la Biblia. Si tus hijos están reverdes, yo y mi casa serviremos al Señor, dice la Biblia. Toma un versículo bíblico y úsalo como un arma de guerra en medio de tu proceso. Y tú verás como la unción de Dios te llena y la paz de Dios te llena. Entonces, Satanás y los demonios cuando nos hablan van a traer duda, confusión, van a querer hacernos apartar de la verdad, porque la intención de estos demonios es, mire esto, el propósito de Satanás y su demonio es convertirnos en personas impuras.
Número uno, personas impuras, que seamos impuros sexualmente, que seamos fornicarios, adúlteros, lascivia, lujuria, pornografía, llevando a la impureza en el área sexual, número uno. Número dos, volvernos rebeldes, rebelde contra los padres, rebelde contra la autoridad espiritual, rebelde contra la iglesia, rebelde contra los pastores, contra el Señor, volvernos rebeldes y volvernos creyentes, que seamos creyentes que no toman en cuenta la palabra, que la palabra de Dios no tiene peso en su vida. Volvernos creyentes, que la palabra de Dios no es la que dirige su vida. Ese es el plan de Satanás. Volvernos creyentes mundanos. Entonces, Juan 8:44 dice, vosotros sois del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la voz de Satanás y los demonios, una voz que viene para alejarnos de la verdad. Es una voz que viene para ponernos en contra de los demás y traer enemistad en la iglesia y enemistad en la familia. Es una voz que viene para apartarnos de la palabra escrita. Es una voz que viene para llevarnos a caminar en mentira, en una doble vida, en una vida oculta, pecaminosa. Es una voz engañadora que manipula para llevarnos a desobedecer. Es una voz que toma versículos fuera de contexto para llevarnos a pecar. Es una voz que produce caos y confusión. Es una voz que apela al ego, es una voz que apela al yo. La voz de Satanás es una voz que trae tormento, trae miedo, ansiedad, opresión, impulsa al desorden y a la rebeldía. Nos incita a actuar independiente de Dios y a rebelarnos en contra de todo lo que es la autoridad, a no someternos a los líderes, a no someternos a los pastores, a ser rebeldes en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, nosotros debemos saber que la voz de Satanás siempre va a producir cosas malas en nosotros, porque esa es su intención. Aunque se disfrace de ángel de luz, su intención es llevarnos al engaño, al pecado. Esa es la esencia de Satanás. Por eso, cuando los demonios hablan, ya sea a través de un pensamiento, de un sueño, siempre va a ser para impulsarnos a eso, al pecado, a la rebeldía, a la mundanalidad, a nosotros ser creyentes que tenemos una doble vida, ser creyentes impuros. Y quiero enseñarle algo más. La voz de Satanás siempre va a ser una voz que va a quitar la esperanza y nos va a hacer sentir que estamos condenados al fracaso. Por eso, escuche bien, toda voz que contradiga la palabra de Dios. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, un ángel de cielos, anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Muchas de las grandes religiones falsas hoy en día comenzaron porque un supuesto ángel se apareció y le dio un mensaje de Dios. Todo aquello que contradiga la palabra, ya sea una profecía que te dieron, escúcheme bien. En lo profético hay varias fuentes. Mire, en lo profético habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede darme a mí una palabra profética para ti. En lo profético habla el hombre. Eso es lo que se llama hablar por espérese, se me fue la palabra. Es lo que se llama hablar por presunción, por presunción. Cuando se habla por presunción, está hablando el hombre, está hablando el hombre. Cuando el profetiza por presunción, está hablando el hombre, creyendo que está hablando de parte de Dios, pero está siendo engañado por su propia alma. También en lo profético está el espíritu de adivinación. Cuando hablamos de un espíritu de adivinación, estamos hablando de que lo que te están diciendo, te lo están diciendo como es. Te están diciendo como tú te llamas. Mira, tú te llamas fulana y es verdad que te llamas así. Mira, tú tienes 3 hijas, se llaman fulana, menguana y menguana y es verdad, se llaman así. Pero quien te está administrando lo está haciendo por un espíritu de adivinación. ¿Qué significa un espíritu de adivinación? Que es un demonio, no el espíritu de Dios. Es un demonio. Entonces, los demonios, cuando usan a alguien para operar en el espíritu de adivinación, te pueden decir las cosas que son ciertas, pero la fuente de la cual viene es una fuente mentirosa. Ahora, ¿qué va a pasar? Que aunque te digan las cosas que son ciertas, el efecto que va a producir en ti
es conforme a la naturaleza de la fuente que te habla. Si te habla el Espíritu de Dios, trae paz. Si te está hablando un espíritu de adivinación, trae temor, trae opresión, trae desesperanza. ¿Por qué? Porque siempre que hable un demonio o hable el diablo, siempre va a ministrar lo que tiene. Y por más que te digan las cosas, no, porque mira, me dijo el nombre de mi papá, de mi mamá, sí, es verdad, te lo dijo, pero la fuente que te lo dijo fue un demonio, por lo tanto, siempre te va a dejar perturbado, siempre te va a dejar inquieto. Tú vas a decir, ven acá, pero mira, esta persona me dijo esto, aquello, y era bueno lo que me dijo, pero me siento mal, me siento inquieto, me siento sin comunión con Dios. ¿Qué me pasa? Porque la fuente que operó a través de esa persona no fue el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. ¿Qué fruto deja en ti la persona que te está ministrando? Deja el fruto de la paz, produce hambre y sed de acercarte a Dios, buscar más a Dios, o te deja turbado, confundido y oprimido. Siempre que, que un demonio opera a través de alguien para decirte así dice el Señor, siempre te va a dejar oprimido, confundido y turbado. Pero siempre que es el Espíritu Santo, aun lo que te digan es fuerte, te va a dejar lleno de paz y lleno de gozo. Porque siempre que Dios habla para redimir y para dar nuevas oportunidades. Entonces, toda voz que alimente tu orgullo, toda voz que contradiga la palabra, toda voz que promueva la desobediencia y toda voz que te lleve a desesperarte, a perder la esperanza, recházala, porque no es la voz de Dios. La voz de Dios siempre trae esperanza. La voz de Dios siempre se alinea a su palabra. La voz de Dios siempre nos lleva a menguar para que Él crezca. Y la voz de Dios siempre promueve la obediencia y la sujeción. Yo quiero mostrarle eh, algo sobre el rey Saúl. Quiero mostrarle algo. Es una cita, un escenario bíblico que muchas personas se han confundido y no han sabido cómo interpretar. Y yo quiero mostrártelo para que tú veas lo que ocasiona la voz de Satanás o la voz de los demonios. Entonces, para que usted entienda, alguien te puede profetizar de parte del Espíritu de Dios. Cuando se te profetiza de parte del Espíritu de Dios, todo lo que viene de Dios te acerca a Él. Todo lo que viene de Dios te inspira santidad, te inspira a consagrarte, a volver a la santidad y te inspira a volver a Dios, a buscarlo con más pasión. Alguien también te puede profetizar por presunción, significa que está hablando el hombre. Y cuando el hombre te habla, tú te quedas neutro, o sea, neutro. Yo le digo algo. Es mejor que si no está hablando Dios, nos quedemos callados porque no podemos poner falsas esperanzas en la gente. ¿Me entiendes? No podemos. Y cuando habla alguien que te profetiza por un espíritu de adivinación, aunque lo que te dice es acertado, pero el fruto que va a producir en ti es turbación, caos, desesperación, desosiego, apagamiento espiritual. ¿Por qué? Porque como viene de un espíritu de adivinación que es demoníaco, va a transmitir esa presencia que te apaga espiritualmente. Por eso hay gente que después que un predicador va a su iglesia o después que alguien ora por ellos, usted ve que se le apaga el hambre de Dios, se le ve el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque lo que esa persona tenía, eso fue lo que transmitió. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, mire esto. Eh, la Biblia dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7, dice lo siguiente. Vaya conmigo a Primera de Samuel 28, 7. Primera de Samuel 28, 7. Mire lo que dice. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 3. Esto que vamos a hablar aquí es muy, muy interesante y abre los ojos a nosotros poder distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Primera Samuel, capítulo 28, versículo 3. Mire lo que dice. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad.
Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Los encantadores y adivinos eran los que detrás de ellos operaba un poder demoníaco. Esos son encantadores y adivinos, que un poder demoníaco operan a través de ellos. A través de ese poder demoníaco, ellos aciertan en lo que dicen en cuanto al presente y el pasado de la vida de alguien, porque el futuro solo lo conoce Dios. Y actúan con cierto poder milagroso, demoníaco limitado, como los magos de Egipto, que ellos también sus varas se convirtieron en serpientes. Un poder demoníaco, pero limitado. Dice, se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a toda Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mire esto, espíritu de adivinación. Estamos viendo la fuente, espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando en el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para hacer que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha dicho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Mire esto, la palabra que este espíritu que se llama Samuel, aquí lo identifica como Samuel, la palabra que le dijo produjeron en Saúl gran temor, gran temor. Ya ahí usted sabe que de donde vino la palabra no fue de una fuente divina, porque lo que produjo fue gran temor. Mire que sigue diciendo. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, aquí tu siervo ha obedecido tu voz y ha arriesgado mi vida y oído la palabra que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oiga la voz de tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que coma, a fin de que cobre fuerza y siga su camino. Y rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él su siervo juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama y luego comió. Ok, ahora bien, mire esto. ¿Quién le habló a Saúl? ¿Realmente era Samuel
¿realmente era Samuel o era un espíritu demoníaco haciéndose pasar por Samuel? Mire, esto es lo que se llama un espíritu familiar. ¿Qué es un espíritu familiar? Un espíritu familiar es un espíritu demoníaco que convive con una persona y conoce todo de la vida de esa persona. Entonces, cuando esa persona va a donde un brujo, un hechicero, ese mismo espíritu demoníaco que convive con esa persona entra en el brujo y el hechicero y comienza a suministrar información de lo que él sabe de la vida de esa persona. Y eso es lo que se llama un espíritu familiar. Lo que se le apareció a Saúl aquí fue un espíritu familiar que tomó la apariencia de Samuel, pero no era Samuel. Era un espíritu demoníaco familiar. Miren, ¿cómo sabemos que era un espíritu demoníaco familiar? Dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando Dios retira el respaldo de la vida de Saúl como rey, Saúl quedó vulnerable a la influencia demoníaca y esto produjo en él un espíritu inmundo que vino para traer tristeza, melancolía, arrebato de ira, violencia, paranoia, decisiones desesperadas y al final consultó una fuente divina maligna. Yo quiero que usted sepa que Dios nunca desechó a Saúl para la salvación. Dios desechó a Saúl como rey, pero Saúl no quiso soltar el trono. Y como Saúl no quiso soltar el trono, Dios se apartó de él como rey, no como ser humano que necesitaba salvación, como rey. Entonces Saúl siguió en el trono como rey, pero sin el respaldo de Dios. Y como Dios se aparta, entonces un espíritu malo viene y se apodera de él. Ahora, este espíritu malo que se apodera de él es el espíritu familiar que le habla a Saúl a través de la divina de Endor. Ese espíritu que sube ahí es el espíritu familiar que se apoderó de Saúl y conocía toda su vida. Ese espíritu conocía todo lo que le había dicho Samuel, toda la vida de Saúl la conocía y entonces por eso fingió ser Samuel y le trajo estas palabras de desgracia a Saúl. Ese mensaje no vino de Dios, vino a través de ese espíritu que ya influenciaba la vida de Saúl y conocía con precisión la trayectoria de Saúl y sus errores. Ese espíritu familiar imitó a Samuel y se manifestó como un espíritu engañador porque tenía acceso a información detallada de la vida de Saúl. ¿Por qué tenía acceso? Porque llevaba tiempo operando en el entorno de Saúl. Ese espíritu llevaba tiempo observando a Saúl y por eso él podía traer palabras que en un momento Samuel sí le dijo. Pero la intención de esta palabra que ese espíritu inmundo le trajo a Saúl fue para condenar, fue para hacerlo sentir derrotado, fue para hacerlo sentir sin esperanza. Y eso produjo en Saúl miedo, desesperanza y produjo todo lo contrario que produje un mensaje de Dios que sea duro el mensaje de Dios. Mire esto, siempre que Dios habla, abre la puerta para la restauración y la redención. Mire esto. El libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mire esto. El mensaje era esta. En 40 días, Jonás le profetizó a Nínive, Nínive será destruida en 40 días. Cuando ellos escucharon el mensaje que venía de parte de Dios, este mensaje vino con la gracia para el arrepentimiento. Y ellos se arrepintieron. Aunque el mensaje era que en 40 días Nínive será destruido, al venir de parte de Dios siempre viene con gracia para arrepentirse. Ahora, el mensaje que Samuel le dio a Saúl, ese espíritu demoníaco haciéndose pasar por Samuel, no le abrió puerta a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque venía de una fuente demoníaca. Mire otro caso. Mire otro caso. Acab.
el rey Acab. Dios le dice al rey Acab que Dios lo iba a matar a él con toda su casa y su familia y todo. Y le da una profecía terrible a causa de la viña de Nabor, que Jezabel mató a Nabot para quitarle su viña y dársela a Acab. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Acab oyó esa palabra dura que le dijo Elías, que Dios le iba a matar a ella, a toda su casa, Acab se humilló. Y cuando Acab se humilla, Dios le dice a Elías, ¿tú no viste mi siervo Acab cómo se humilló? Dile que el mal no lo traerá en su día, sino en los días de su hijo. ¿Por qué Acab se humilló si el mensaje era tan duro? Porque cada vez que viene de parte de Dios una palabra, viene con gracia para arrepentimiento. Ahora, si alguien no acepta la gracia para arrepentirse, se cumple el juicio. Pero si se acepta la gracia para arrepentirse, se cambia el juicio por misericordia. Por eso yo quiero que usted sepa que quien le habló a Saúl ahí no fue Samuel de verdad, fue un espíritu demoníaco. Y por eso la palabra que le dijo hizo sentir a Saúl sin fuerza, sin esperanza, porque cada vez que el diablo habla, nos deja sin esperanza. Cada vez que el diablo habla, nos deja sin fuerza, sin deseos de seguir. Pero cada vez que Dios habla, nos da oportunidad de restituir, de cambiar, nos da oportunidad de arrepentirnos, aunque lo que Dios diga sea duro. ¿Usted me está oyendo? Porque siempre que Dios habla para redimir. Dios dice, esto es lo que voy a hacer si tú no cambias. Esto es lo que voy a hacer si no te arrepientes. Por eso la voz de Dios, cada vez que Dios habla para revelar su voluntad y darnos dirección. Cada vez que Dios habla para corregirnos y advertirnos. Cada vez que Dios habla para consolar y fortalecer. Cada vez que Dios habla para revelarse y para darnos intimidad con Él. Dios nunca va a hablar para hacernos sentir sin esperanza, para hacernos sentir que ya llegamos a nuestro final. Cada vez que Dios habla, trae consolación, aunque la palabra sea dura. Trae siempre gracia para arrepentirnos y cambiar de dirección, aunque la palabra sea dura. Amén. Entonces, mire esto. La voz de Dios. Vamos a hablar de la voz de Dios porque ya el tiempo está avanzado. ¿Cómo sabemos que Dios nos está hablando? Por el fruto que produce. El fruto que produce. La voz de Dios siempre va a estar alineada a su palabra. La voz de Dios siempre nos va a llevar a morir a nosotros mismos. La voz de Dios siempre nos va a llevar a humillarnos, a menguar para que Él crezca. La voz de Dios siempre nos va a llevar a reconciliar, a pedir perdón, a perdonar, a arrepentirnos, confesar. La voz de Dios siempre nos va a llevar a hacer lo correcto, lo que a Él le agrada, lo que dice su palabra. La voz de Dios siempre va a traer paz, aunque sea una corrección. La voz de Dios es constante, no es impulsiva, pero es constante. O sea, que Dios va a repetir sus instrucciones de tiempo en tiempo hasta que tú lo hagas. Dios te dice, haz esto ahora, tú no lo haces, tú te haces el chivo loco, como decimos. Pero luego en otra temporada Dios viene y te dice lo mismo de nuevo. Porque hasta que tú no lo hagas, Dios te va a seguir repitiendo lo mismo y lo mismo. La voz de Dios te lleva a morir a ti mismo para obedecer, para obedecer. Entonces debemos estar claro en eso. Por eso, la voz nuestra siempre nos va a llevar a buscar nuestra propia comodidad y beneficio personal. Siempre nuestra voz va a estar influenciada por nuestras emociones, deseo, temor, enamoramiento, ira, enojo. Siempre nuestra voz va a estar sin fundamento bíblico, pero la voz de Dios siempre va a venir enfocada en morir a nosotros mismos.
siempre va a venir enfocada en exaltarlo a Él. Siempre va a venir enfocada en eso. Entonces, eh, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Mire esto. La voz de Dios nunca contradice su palabra. La voz de Dios no trae confusión. Cuando Dios te habla y hay confusión en ti es porque hay una lucha de voluntad. Cuando Dios te habla, normalmente va a haber otra voluntad que es la tuya. Tú dices, bueno, me gusta esta persona. ¿Será esta la voluntad de Dios para mi vida o no? Dios viene y te habla. Y cuando Dios te habla, entonces comienza la confusión porque a ti te gusta esa persona. Entonces tú estás batallando. ¿Será que, bueno, a mí me gusta, pero será Dios que me está diciendo que no? Pero a mí me gusta. Entonces se arma esta confusión, no porque la voz de Dios te está confundiendo, sino porque hay una voluntad tuya que quiere a esa persona. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer aquí? Morir a ti mismo y humillarte a lo que Dios te está diciendo y aceptar la voz de Dios y obedecerla. La voz de Dios no trae miedo ni trae ansiedad. La voz de Dios no es egocéntrica ni está centrada en el hombre. La voz de Dios no trae condenación ni trae acusación. La voz de Dios nunca te aleja de Él, nunca. La voz de Dios, al contrario, siempre te acerca a Él. La voz de Dios siempre te enamora de Él. La voz de Dios siempre te da deseo de buscarlo más a Él. Por eso, cuando Dios te va a hablar, muchas veces Dios va a hablarte a través de su palabra. Muchas veces Dios va a resaltar un versículo bíblico o alguien está predicando y una palabra que dijo en la prédica va a golpear tu corazón. Y eso es Dios que está hablándote. Muchas veces Dios va a usar la Biblia y va a resaltar un versículo bíblico que tú lo vas a repetir una y otra vez porque vas a sentir ese deseo de leerlo y de leerlo una y otra vez porque es la voz de Dios que te está hablando a través de ese versículo bíblico. Otra vez Dios te va a hablar en tu interior por el testimonio del Espíritu. Romano 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez Dios te va a hablar por medio de la paz. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Esa paz, como le dije, si viene esa turbación, esa ansiedad de una decisión que vas a tomar, entonces, si se te fue la paz, no tomes esa decisión. Espera que haya paz, porque es la paz de Dios lo que te va a guiar. Muchas veces Dios te va a hablar a través de una promesa de la Biblia, recordándote la promesa. Pero siempre que Dios te hable, te va a dar paz, te va a levantar, te va a restaurar, te va a afirmar, te va a fortalecer, te va a dar descanso, te va a dar libertad, te va a dar hambre y te va a dar sed de Dios. Por eso, siempre que te profeticen o tú escuches una voz, analiza. Esto que estoy escuchando, ¿produce paz? ¿Me da confianza en Dios? O me trae confusión? Entonces no es de Dios y me trae confusión. Esto que estoy escuchando, ¿me aleja de Dios o me llena de culpa y me condena? Si me aleja de Dios y me llena de culpa y de condena, entonces no es a Dios que está escuchando. Esto que siento es una idea que solo busca mi propio beneficio. Si busca solo mi propio beneficio, probablemente no sea Dios que estás escuchando. ¿Entiendes? Entonces, tienes que analizar el fruto que está produciendo lo que tú estés escuchando, porque cada vez que Dios te habla, siempre la voz de Dios te va a acercar a su santidad, a su presencia, a morir a ti mismo y a que Él crezca en ti. Por eso la voz de Dios siempre va a producir que Cristo sea glorificado, que tú busques más a Dios, que tú te alinees a su palabra, que tú te consagres más. La voz de Dios trae fe, trae paz, trae gozo, trae consuelo. Entonces, esas son claves para tú saber que es Dios que te está hablando. Porque cuando Dios te está hablando, ese fruto se va a producir en ti. Se va a producir en ti ese fruto. Te va a traer a Él, te va a acercar a Él, te va a dar deseo de Él, te va a dar hambre de Él, te va a dar sed de Él, te va a producir una vida de santidad y de pureza y de integridad.
Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cuáles son las maneras a través de que Dios nos habla a nosotros? Mire esto. Y le voy a decir esto, y con esto terminamos. ¿Cómo habla Dios? Mire, Dios muchas veces nos va a hablar a nosotros por su espíritu. Romano 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces Dios te va a hablar a ti por su espíritu. Y es cuando Él te habla por su espíritu, es un testimonio interno en tu interior, un testimonio interno de que algo es de Él o algo no es de Él. Es una seguridad. Tú sabes que tú sabes que tú sabes que algo es de Dios o que no es de Dios. Y aunque tú te quieras engañar a ti mismo, ese testimonio está ahí, tú lo sabes. Ese es el testimonio del Espíritu. También Dios te va a hablar a través de profetas o de alguien con dones proféticos que te va a traer una palabra de Dios. También Dios te va a hablar a través de sueños, sueños. Los sueños son una de las maneras en la que Dios habla. Eh, También Dios te va a hablar a través de éxtasis. Éxtasis. Un éxtasis, un estado espiritual sobrenatural donde tú estás despierto, pero los sentidos naturales se suspenden y el espíritu te muestra visiones o te da instrucciones. En éxtasis, donde Dios te muestra una visión. Dios también te va a hablar a través de visiones, ya sea una visión en tu mente o una visión a través de tus ojos, donde tú ves algo físicamente y Dios te muestra. Dios también te va a hablar por una voz audible. Muchas veces Dios habla por voz audible. Y cuando escuchamos la voz audible, si es la voz del Padre Celestial, va a ser una voz tronante, va a ser como un trueno. Dice la Biblia que la voz del Padre Celestial es una voz tronante, es como la voz de un trueno. Pero si la voz que te habla es como la voz de un ser humano, entonces esa voz audible es una voz angelical, es la voz de un ángel. Mire esto, déjeme mostrarle esto para que usted entienda. Mire, la voz del Espíritu Santo siempre va a ser adentro. El Espíritu Santo te va a hablar por sueños, por visiones, por guianza interna, por testimonio interno, por la palabra, por medio de un profeta. Pero cuando tú escuchas la voz audible, y esa voz es como un trueno, es la voz del Padre Celestial. Dice Éxodo 19:19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Por qué la voz del Padre es tronante? Porque el Padre habla desde arriba, desde el cielo. Dice la Biblia también en el libro de Juan, hablando del Señor Jesucristo, dice lo siguiente, Juan 12:29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Por qué ellos decían ha sido un trueno? Porque oyeron la voz del Padre como un trueno. La voz del Padre es tronante. Cuando tú escuchas una voz audible tronante, te habló el Padre Celestial. Cuando tú escuchas una voz audible, pero es como la de un hombre, entonces te está hablando un ángel. Te está hablando un ángel. ¿Ok? Ahora, cuando el Espíritu de Dios, cuando tú oyes una voz interna, te está hablando el Espíritu Santo. Ya sea una voz interna, un testimonio interno o un terremoto interno, que tú vas a tomar una decisión, de repente te da unos sudores fríos, te da un pánico, te da un asunto y tú dices, ¿qué es lo que me está pasando? Esto no es normal. Es el Espíritu de internamente diciéndote, por ahí no es. Es una alarma que él enciende para que tú entiendas que esa no es la dirección que tú debes tomar. Amén. Muy bien, muy bien. Dios también habla por la palabra escrita. Cada vez que Dios me habla por un versículo bíblico, para mí esa es la palabra, la voz de Dios más segura. Cada vez que Dios usa un versículo bíblico para hablarte, esa es la voz de Dios más segura. También Dios habla por medio de señales, de circunstancia. Dice Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo el Espíritu le prohibía y no le permitía ir a estos lugares a Pablo? Por medio de circunstancias, imposibilidades que se presentaban. Entonces él entendía, no, esto es el Espíritu que no quiere que vayamos por ese camino. También dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros debemos saber que cuando Dios pone un querer, también es una manera de Dios guiarnos. Cuando Dios pone el querer como el hacer, es Dios también que te está guiando. Por eso yo he aprendido a no obligarme a hacer nada que yo no quiera. Por ejemplo, cuando yo fui a Colombia esa vez, me invitaron ahí, pero yo no quería ir. Yo fui solo por el compromiso. Pero luego entendí que ese querer, ese no querer ir, lo había puesto Dios en mí, porque yo luché contra ese sentimiento de no querer ir para obligarme a ir. Si usted se va a casar con una persona y usted no quiere casarse y usted no quiere hacerlo, entonces no se obliga a usted mismo a hacerlo, porque usted está luchando en contra de Dios, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando algo es la voluntad de Dios, Dios va a poner querer como el hacer. Ahora, este querer como el hacer, tú lo disciernes. ¿Por qué? Porque tú dices, la razón por la que yo estoy haciendo esto es porque Dios ha puesto esto en mí. Pero si no, no lo hiciera. ¿Entiendes? Entonces, muchas personas dicen, no, yo quiero hacer esto, pero en su interior sienten que no quieren hacerlo y se obligan. Y entonces muchas veces se están encontrando luchando en contra de Dios. A mí me pasó que yo tuve una novia y yo tuve esta novia porque ella me había dicho que Dios le había dicho que ella iba a ser mi esposa. Yo en ese tiempo no entendía estas cosas. Luego entendí que Dios tenía que hablarme a mí también, pero en ese momento no lo entendía. Y yo dije, bueno, Dios le habló a ella, entonces tengo que obedecer. Y entré en una relación con ella. Pero cuando estaba en ese noviazgo con ella, había momentos donde yo sentía en mi corazón un desamor, un desagrado, y en mi corazón yo sentía, Dios mío, pero yo no quiero estar con esta persona. Yo no quiero casarme con esta persona. Pero aún así yo me obligaba a seguir, porque yo no entendía que Dios era el que estaba poniendo en mí ese desamor hacia la relación. Bueno, al final todo terminó en que un día yo le dije, Señor, si esta no es la persona que tú tienes para mí, yo te pido que hoy mismo tú la desaparezcas de mi vida y yo jamás la vuelva a ver. Quiero que usted sepa que el día que hice esa oración fue una mañana, jamás la volví a ver, jamás hasta el día de hoy. Cuando pregunté por ella, me dijeron, a ella se le metió una desesperación, dejó el trabajo, buscó un camión y se fue para su casa, que en Nagua, para allá, para Nagua, para allá. Y se fue para Nagua. Y jamás, después que hice esa oración, la volví a ver. Dios me la espantó. Cuando el Señor me habla de mi esposa, la que realmente Él me tiene, porque Dios en un sueño me habló y me dijo, tú habías dicho que esa era mi voluntad, pero yo no te había hablado. Pero esta persona sí es mi voluntad y te voy a bendecir con ella. Y la persona que me mostró es a mi esposa. Cuando Dios me habla de mi esposa, primero me habló a través de dos profetas. Dos personas de diferentes lugares, sin conocerse, me describieron a mi esposa tal como ella es, sin relación alguna estas dos personas, dos profetas. Bueno, cuando yo veo a mi esposa, que la veo en una actividad para líderes de pastores en la Cuava, aquí en Santo Domingo, en el Concilio Iglesia de Dios, que era el concilio que pertenecíamos, cuando yo la veo, mi amigo que me acompañaba ese día que me dieron la palabra, me dijo, ella encaja en esa palabra. Bueno, en fin, yo me acerqué a ella, me acerco a ella, hablo con ella me saluda. Esa noche no pude dormir porque dije, wow, si esta es la persona que Dios me tiene, qué mujer más hermosa. Recuerdo que el otro día estaba yo sentado en unos columpios y yo le dije al Señor, yo le hablé al Señor con el corazón y le dije, mira, Señor, yo no estoy por perder el tiempo. Si ella es la mujer que tú me tienes, yo me voy a casar con ella. Pero si ella no es la mujer que tú me tienes, Señor, entonces yo no quiero nada. Yo lo que quiero es tu voluntad. Señor, yo te pongo esta señal. Si ella es quien va a ser mi esposa, yo te pido que tú me la traigas aquí ahora mismo donde yo estoy sentado. Y si tú lo haces, te prometo que nunca la dejaré. Pero si no, Señor, ahora mismo me olvido de eso para siempre. Esa fue mi oración. Yo estaba sentado en unos columpios, a mi lado izquierdo había un columpio vacío. Ella y yo, quien es mi esposa hoy, que se llama Lourdes, no teníamos una relación.
No éramos amigos. Pero cuando yo terminé de hacer esa oración, escucho yo una voz que me llama y es ella que viene corriendo desde lejos, viene corriendo. Y para correr más rápido se quita el calzado, se quita la chancleta que tenía las zapatillas. Y cuando ella viene corriendo, una pastora amiga de ella que anda con ella le vocea y le grita, muchacha, ¿para dónde tú vas? Porque ella estaba fuera de sí. Y ella viene corriendo, se me sienta al lado en el columpio justamente que yo le dije al Señor que me la sentara. Y me mira y me comienza a cantar una canción de René González que se llama Mirar arriba, alcanzar que te mire la gente. Y mientras ella me la está cantando, yo la miro y yo estoy totalmente en shock. Yo dije, Dios mío, pero esto no puede ser. Ahora, ¿qué sucede? Yo no le dije nada a ella de lo que está pasando, pero ella pastoreaba en Santiago, en un lugar llamado Loma Fría, en Pedro García, de allá también en mi familia, y yo le dije a ella que me gustaría a tu iglesia predicar, pero mi intención era realmente llevar a toda mi familia para que la conocieran, porque yo ya sabía que esa era la esposa que Dios me tenía, pero yo no le dije nada a ella. Llega el día, voy a predicar y todo, llevo a toda mi familia, desde que mi madre la ve, comienza a llorar, termina el mensaje, vamos a la casa de ella a almorzar, y cuando estamos almorzando, que terminamos de almorzar, ella va a la cocina a fregar, y cuando ella está fregando en la cocina, yo voy a la cocina y le digo, mira, yo quiero decirte la verdadera razón por la que yo vine. Yo vine porque Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. En mi mente yo tenía la película de que en el momento que ella escuchara eso, ella me iba a decir, ah, pero casémonos, vamos a casarnos. Eso es lo que yo tenía en mi mente. Pero cuando yo le digo eso, ella se queda fría y me dice, bueno, yo no te digo ni sí ni no. Yo solo te digo, sigue orando. Y yo me quedo así en shock, como que sigo orando. Pero yo le dije que Dios me acaba de hablar. Pero ¿sabe qué era lo que ella me quería decir con eso? Lo que ella me quería decir, ahora Dios me tiene que hablar a mí. Yo quiero que usted sepa que se tomó todo un año ella ayunando. Ayunaba 3 días corrido constantemente. Un día la llamé y se desmayó. Y yo pensé que fue mi voz y era 3 días sin comer que tenía. Ayunando, buscando a Dios intensamente. ¿Sabe para qué? Para que Dios le confirmara si yo era el hombre que Dios le tenía a ella. Si yo era el esposo que Dios le tenía. Y ayunó hasta que Dios le habló. Y cuando Dios le habló, entonces, a los 2 años nos casamos. ¿Qué lo quiero decir con esto? Que eso no es de que, como me pasó a mí con esa joven, que yo entré en una relación con ella porque Dios le habló a ella, pero a mí Dios no me había dicho nada. Y en el proceso yo sentí ese desgano a la relación. Y yo decía, Dios mío, pero yo no quiero estar en esta relación. Y no sabía que era Dios que me estaba hablando. Cuando yo voy donde mi esposa, quien hoy es mi esposa, ella me dice, no, Dios me tiene que hablar a mí. Que Dios me hablara a mí era un asunto. Ahora, que Dios le hable a ella era otro. Y ella buscó a Dios intensamente hasta que Dios le habló a ella. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No te obligues a algo que Dios no te lo ha dicho. No te forces a estar en un lugar que tu corazón no quiere estar. No te forces a hacer algo que tu corazón no quiere hacer. Porque muchas veces tú te vas a encontrar luchando contra Dios, porque es el Espíritu de Dios que está poniendo en ti ese o no hacerlo o hacerlo. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar un momento para orar. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos las veces que hemos confundido tu voz, que la hemos ignorado, las veces que hemos desobedecido tu voz. Perdónanos. Mira, Señor, esta enseñanza, danos ese discernimiento claro para poder saber cuando tú nos hablas, cuando nos habla nuestra propia voz, cuando nos habla un demonio para desviarnos. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, vamos a obedecer
háblanos. Vamos a hacer tu voluntad, háblanos. Y en todo aquello que actualmente estamos fuera de tu voluntad, Señor, te pedimos, perdónanos. Perdónanos por no haber hecho caso a tu voz. Perdónanos, porque desobedecimos al Espíritu Santo. Señor, y nos alineamos a tu voz. Nos alineamos a tu propósito con nuestra vida. Nos alineamos a tu plan perfecto para nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero decirte que no toda necesidad Dios te está llamando a responder. No toda persona, por ejemplo, tú no estás obligado a cuidar a una niña solo porque haya una necesidad. Tienes que obedecer la voz de Dios. Yo recuerdo que mi madre tomó una niña, la cuidó como 6 años y luego esa niña se fue de la casa y eso fue un desastre, porque tú no estás llamado a moverte por la compasión humana, tú estás llamado a moverte por el Espíritu de Dios. No todo el que tiene una necesidad tú tienes que darle dinero. Tú tienes que ser movido por el Espíritu de Dios, porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Por eso ríndete al Espíritu de Dios y dile, yo me voy a dejar guiar por ti. Yo voy a obedecer tu voz. Y obedecer la voz de Dios va a hacer que nos neguemos a nosotros mismos. Obedecer la voz de Dios va a hacer que nosotros menguemos a nosotros mismos para obedecer la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te pido, Señor, que los renueves, que los fortalezcas, que le dé claridad en lo que deben hacer, que le hables, porque tú hablas a tus hijos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Quiero preguntarle, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que terminemos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda que quiere que se le aclare? Amén. Aleluya. Yo quiero orar por la hermana Claudia Núñez. Hermana Claudia Núñez, quiero orar por usted. Ahí donde usted está, póngase la mano en su corazón. Quiero decirte que Dios te da nuevas fuerzas. Dios te da nuevas fuerzas. Quiero decirte que Dios no es indiferente a tus necesidades, Claudia. Dios no es indiferente a tus sentimientos. Y aun cuando tú sientas que hay un silencio de Dios, quiero decirte que el que está cerca de ti no tiene que gritar. El que está cerca de ti no tiene que alzar la voz porque está cerca de ti. Y cuando sentimos que Dios hace silencio es cuando más cerca Él está de nosotros. Dios cuida de ti. A Dios le importan tus sentimientos. Dios no es indiferente a lo que hay en tu corazón. Y Dios te da nuevas fuerzas. Dios renueva tu aceite. Dios renueva tu aceite para que termine este año con fuerzas nuevas, renovadas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu hija Claudia. Te doy gracias por ella, Señor. Gracias porque sus oraciones son contestadas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia con ella. Gracias porque tú conoces el momento que ella está viviendo hoy y ahora. Y porque ahí en medio de ese momento tú la acompañas, tú estás con ella, tú la guardas, tú eres su papá. En el nombre de Jesús la bendigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Hemos llegado a nuestra última clase. En enero vamos a continuar con una clase más antes del entrenamiento, antes del retiro profético. Se me ha olvidado mandarle la ubicación del lugar donde va a ser el retiro profético. Se la voy a mandar esta semana. Lo que pasa es que esta semana que pasó ha sido complicado. Entonces estuve muy atareado, pero se la voy a mandar. ¿Ok? Así que eh,
En enero vamos a tener unas cuantas clases más y con Dios delante espero que todos puedan estar en ese retiro profético. Amén. Aleluya, aleluya. Hermana Claudia, mire, usted puede dar por hecho que esa oración 911 que usted tiene ha sido contestada. Viene, viene, viene una, un cambio, un cambio, un cambio. Viene un cambio. Esa oración 911 ha sido contestada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ya, Aleluya. Amén, amén. Pues Dios le amén. bendiga a todos. Tengan feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y con Dios delante nos vemos en el mes de enero. Amén. Muchas Ah, bendiciones. Adelante, sierva. sí, gracias, que el Señor lo siga usando. Y sí, le está diciendo el Señor que me hablara. Le está diciendo, Señor, úsalo, úsalo, Señor. Así que ya usted sabe. Y que una pregunta del retiro, ¿solamente pueden participar los que tomamos la clase? No, no, no. Pueden ir personas de afuera también, no hay ningún problema. Ah, ok, ok. Alguien me preguntó, una hermana en Cristo me preguntó que si ella podía participar. Yo, bueno, Claro que vamos sí. a Sí, sí. estar. Puede ir, claro que sí. Vamos a gozarnos allá en el Señor. Ah, Amén. amén. Aleluya. Dios, Bueno, pues Dios lo gracias. bendiga, hermana Claudia. El Señor está con usted y vienen Amén. cambios para la gloria de Dios para su vida. Amén. 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 Pues muchas bendiciones. En el retiro profético vamos a ministrar. Usted sabe que este tiempo de clase lo aprovechamos más en enseñar, pero en el retiro profético vamos a ministrar. Mire, vamos a ministrar todo lo que Dios ponga en nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a imponer las manos, vamos a untarle aceite, vamos a soplarle. Mire, en cuanto podamos, lo que podamos hacer para que Dios le hable y le toque, lo vamos a hacer. Amén. Así que ya usted sabe, vamos a ministrar con todo en el retiro profético, ¿eh? Que Dios le bendiga mucho y que la pasen muy bien en lo que queda de este año. Amén. Bendiciones. Estamos despedidos.